En este video les voy a hablar de cosas que fueron eliminadas de la versión final de Avengers Endgame. Hola, yo soy Rafa y bienvenidos de vuelta a mi canal. Avengers Endgame ya es la película más taquillera de toda la historia, pero esta película tuvo varios conceptos que fueron eliminadas de la versión final, así que les voy a dar 8 datos que fueron eliminados de esta película y que no lograron ser parte de Avengers Endgame. El primer dato que les tengo fue revelado por los escritores de la película, Christopher Marcus y Stephen McFeely, fue el hecho que el chasquido de Thanos no iba a suceder hasta el primer acto de Avengers Endgame. A ver, ¿se pueden imaginar qué tan diferentes estas películas hubieran sido si esto hubiera sido el caso? Yo siento que el chasquido no hubiera tenido el impacto tan grande que tuvo en todos nosotros si esto hubiera sucedido en el primer acto de Avengers Endgame, ya que el chasquido hubiera sucedido al principio de la película y resuelto al final de esta misma película. Así que me alegra el hecho que hayan cambiado esto. El segundo dato que les tengo es que fue revelado que el personaje de Hawkeye iba a ser el personaje que se iba a sacrificar para obtener la gema del alma. Pero obviamente que esto fue cambiado y decidieron que Black Widow sea la persona que se sacrificara. Y a mí me hubiera gustado más que Hawkeye hubiera sido el personaje que muriera, porque a mí Black Widow se me hace un personaje más interesante, me cae mejor Black Widow que Hawkeye. Y decidieron matar a Black Widow ya que Hawkeye tenía una familia y el hecho de que si Hawkeye no se hubiera reunido con su familia otra vez al final de la película, esto hubiera sido muy dramático, así que decidieron matar a Black Widow. Pero lo que me hace sentir mucho mejor es que este personaje por fin ya tendrá su propia película que se estrenará en mayo del próximo año. El tercer concepto que les tengo que fue revelado sobre esta película fue que ellos tenían planeado que Iron Man viajara a Asgard para obtener la gema de la realidad. Y en Asgard, Iron Man se iba a poner una armadura que lo iba a hacer invisible y el personaje de Heimdall lo iba a poder ver, ya que el personaje de Heimdall puede ver todo. Y estos dos personajes iban a tener una batalla entre ellos. ¿Y no hubiera sido muy cool ver una batalla entre Heimdall y Iron Man? Honestamente a mí me hubiera encantado ver esto, ¿no creen? Y el cuarto dato que fue revelado sobre esta película que fue eliminada fue la idea que ellos tenían planes de incluir a Janet Van Dyne y a Hank Pym. Para los que no saben, estas son la avispa y el Ant-Man original. A mí me hubiera encantado ver esto, ya que esto hubiera sido como nuestra primera familia de superhéroes peleando juntos para poder salvar a la humanidad. ¿Y no hubiera sido muy cool ver a Hope Van Dyne peleando al lado de su mamá y de su papá? ¿Qué opinan? Y hablando de la batalla final, los escritores revelaron que había una escena que duraba 3 minutos de todos los héroes dejando de pelear para reagruparse y decidir qué van a hacer para poder vencer a Thanos. Aquí les tengo una foto de esta escena y honestamente sí estoy decepcionado del hecho de que esta escena no fue incluida en la versión final, ya que tienen a todas las estrellas de esta gran franquicia y se me hizo un gran desperdicio no incluir esta escena en la película final. Otro dato curioso de esta película fue que fue revelado que en la versión original de esta película Tony Stark nunca decía "yo soy Iron Man". Fue revelado que en la versión original, Tony Stark agarraba las gemas, veía a Thanos y solo le sonreía al hacer su chasquido. Los directores de esta película revelaron que esto no tenía mucho sentido y que le faltaba algo a Tony Stark al hacer este tipo de acto. Así que se les ocurrió que Tony Stark dijera su famosa línea de "yo soy Iron Man" o de "I am Iron Man". Así que ellos tuvieron que convencer a Robert Downey Jr. a regresar a su papel y filmar esta escena. Yo estoy muy agradecido de que hayan decidido cambiar esto, ya que esta escena de I am Iron Man es una de las mejores escenas de esta película, en mi opinión. Igual fue revelado que Tony, al hacer su chasquido, iba a ser transportado a este mundo naranja donde vimos a Thanos ir en Infinity War, y que Tony Stark se iba a encontrar a su hija Morgan Stark, ya más grande, interpretada por la actriz Catherine Langford, mejor conocida por su papel en la serie de 13 Reasons Why. Y el último dato que les tengo sobre esta película fue el hecho de que fue revelado que Wanda y Rocket iban a viajar a la casa de Doctor Strange para poder conseguir la gema del infinito. Y esto confirma que los escritores tenían planes de que Wanda hubiera sobrevivido al chasquido de Thanos. Esto me decepciona mucho,
ya que hubiéramos podido ver a Wanda tener un papel más grande en Avengers Endgame. Y Wanda, Scarlet Witch, es uno de mis personajes favoritos y siento que a Wanda le deben de dar más atención, ya que siento que ella es uno de los personajes más poderosos de este universo. Y algo que me emociona muchísimo es que por fin Marvel Studios le estará dando el protagonismo a Scarlet Witch que tanto se merece, porque no solo ella tendrá su propia serie de televisión en Disney Plus, pero también le darán una película junto a Doctor Strange donde los podremos ver a estos dos grandes personajes juntos en la pantalla grande. Y eso es algo que me emociona personalmente muchísimo. Así que estos fueron todos los datos que les tengo que fueron eliminados de Avengers Endgame. Déjenme saber en los comentarios de todos los datos que les di, cuál hubieran deseado ver en la versión final de esta película. Si son nuevos al canal, por favor ayúdenme a compartir este video para que sus amigos se enteren del canal. Y si les gustó este video, por favor no se olviden de suscribirse y regálenme un like. Así que eso fue todo por hoy. Yo soy Rafa y los veo en el próximo video.